Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Yo soy el profesor Ernesto Olvera y hoy vamos a ver un tema nuevo de lo que hemos visto en sus clases de inglés. El llamado futuro simple o simple future, ¿sí? Este futuro simple, como aquí podemos ver, se utiliza para describir acciones que van a desarrollarse en un futuro sin necesidad de especificar cuándo, es decir, se va a realizar en un momento dado después del presente, es decir, en el futuro. Y para ello ocupamos dos verbos modales auxiliares, lo que es shall y will, que es el que vamos a utilizar más. O también puede construirse este futuro simple para desarrollar una acción en el futuro sin especificar cuándo. Otra fórmula que es be going to, pero esta después la veremos, ¿sí? Entonces el futuro con shall and will se utiliza, se forma utilizando este verbo auxiliar, seguido del verbo indicador de la acción que debe estar infinitivo, pero sin la partícula to. Recuerden que tienen una lista de verbos. En la primera columna dice infinitive, infinitivo, pero todos están con la partícula to. Aquí en este tiempo verbal la vamos a omitir, no se va a poner. Ahorita vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Y para la primera persona del singular, que quién es, pues es I, y plural, que sería we, también se puede utilizar shall. Más, bueno, lo que ya mencionamos anteriormente, ya saben, debe de llevar un subject, el auxiliar will, el verbo indicador de la acción y más los complements, si es que es necesario, ¿vale? ¿En qué utilizamos? Perdón. También en algunas enunciados, oraciones, utilizando esta forma verbal, podemos hacer la contracción del sujeto con el pronombre personal I, you, he, you, will, etcétera, con el auxiliar y podemos utilizar la contracción de will, shall, con el apóstrofe y una doble L. ¿Vale? Bueno, ¿en qué vamos a ocupar esto? Pues para hablar de hechos que ocurren con certeza en un futuro o con o sin intervención del sujeto de la acción. Ajá, como vemos en este ejemplo, she will be 19 tomorrow. Mañana cumple 90 años, eso es inevitable, ¿no? O sea, que va a ocurrir con certeza en un futuro. También para expresar decisiones tomadas por el hablante en el momento, pues obviamente que está hablando, platicando, sin tenerlo previsto anteriormente o previamente. Ajá. I will phone her tonight. La llamaré esta noche. ¿Sí? Para expresar predicciones, suposiciones o deducciones del hablante sobre un hecho futuro. It will snow tomorrow. Mañana nevará. She will like our present. Le gustará nuestro regalo. O sea, es una suposición, lo anterior fue una predicción, etcétera. Yo también cuando expresas órdenes, peticiones y promesas. You will do your homework. Harás tus tareas o tus quehaceres, es una orden. Will you open the door? ¿Quieres abrir la puerta? Es una petición, ¿sí? I'll do my best to help her. Haré todo lo posible para ayudarla, es una promesa. Bueno, en estas cuestiones nosotros podemos utilizar este verbo auxiliar para indicar una acción que se va a realizar en el futuro. Igual que en los demás tiempos, pues la estructura pues siempre debe de tener pues, su sujeto, ya habíamos dicho el will o shall, más el verbo, pero sin la partícula to, y los complements, ¿sí? Y si es en la forma negativa, sería agregarle al auxiliar will la partícula not, will not, o con la contracción que es, va a ser one, así como vemos aquí, ¿sale? Más el verbo de base o el verbo que estemos ocupando en infinitivo. Y para hacer la pregunta, entonces antepone al sujeto este verbo auxiliar will y pues más el sujeto y el verbo indicador de la acción, alright. Y aquí lo podemos ver mejor. Aquí tenemos eh, la forma afirmativa, interrogativa y negativa de utilizar ese tiempo verbal. Ya saben, con los pronombres personales. Entonces quedaría I will, you will, he will, she will, it will, we will, you will, they will. ¿Sí? El subject
más el verbo auxiliar will, más el verbo indicador de la acción, que en este es dance. I will dance, you will dance, etc. ¿Vale? Pero si lo queremos en la forma negativa, podemos ponerle, más bien se le antepone antes del verbo infinitivo, indicador de la acción, la partícula not, o después del auxiliar, ¿verdad? It will not, o como ya lo mencionamos anteriormente, sería won't con la contracción, ¿sí? I will not dance, yo no bailaré. Y así con los demás pronombres. Ahora para la forma interrogativa, pues la fórmula es esta, ¿no? Primero va el auxiliar, luego el subject, el sujeto y el verbo indicador de la acción, ¿sí? Will I dance? Will you dance? ¿Bailarás tú? Y ya el complemento que nosotros le queramos hacer, ¿vale? Bueno, no es tan complicado, hay que repasarlo, hay que aprenderlo, estudiarlo y entonces sus indicaciones de la actividad que tengan que hacer van a ser una tabla semejante a esta en Excel, preferentemente o como ustedes se acomoden, en donde utilicen el modo afirmativo, interrogativo y negativo, ¿vale? Pero le van a cambiar el verbo, ¿sí? Pueden poner otro verbo para que pues ustedes los vayan repasando, ¿sí? Alright. Bueno, si hay alguna pregunta, pues manden sus mensajes, sus correos y estamos en contacto. Alright. See you tomorrow.